La mañana del jueves, a las 10:03 hora del este, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo que destruyó cualquier esperanza de defensa legal. 9 jueces, 0 disidencias, 2 palabras, solicitud denegada, fin del juego. Y lo que hace que esto sea absolutamente devastador es que ocurrió exactamente 72 horas después de que los abogados de Melania Trump presentaran un acuerdo de cooperación federal que básicamente detonó una bomba nuclear legal desde adentro. 2 eventos sísmicos separados por 3 días. Si crees que eso fue coincidencia, no entiendes cómo funciona la guerra judicial a nivel federal. Antes de que alguien descarte esto como clickbait o especulación sensacionalista, déjame ser brutalmente claro. Todo lo que voy a discutir proviene de documentos judiciales oficiales, sí, acuerdos presentados ante fiscales federales y órdenes directas de la Corte Suprema. Registros públicos, no filtraciones anónimas, no rumores de pasillos, cualquiera puede verificarlos, y lo que revelan es una implosión legal sin precedentes. Aquí está lo que ahora es legalmente irrefutable. Melania Trump renunció voluntariamente al privilegio conyugal. Este privilegio es la protección legal que normalmente impide que fiscales obliguen a un esposo o esposa a testificar contra el otro. Ella lo abandonó por decisión propia, y la evidencia que está ofreciendo se divide en 3 categorías letales. Primero, documentos financieros que demuestran que ella sabía sobre evaluaciones inmobiliarias fraudulentas. Segundo, comunicaciones directas, incluyendo discusiones sobre valores de propiedades y documentación de préstamos bancarios. Y tercero, su propio testimonio como testigo, que corroborará lo que contadores y banqueros ya declararon bajo juramento ante un gran jurado federal. Y como la Corte Suprema rechazó la apelación final sin siquiera dignarse a escribir una opinión, no quedan más recursos legales, 0 apelaciones disponibles, 0 demoras procesales, 0 trucos de último minuto. El gran jurado puede escuchar su testimonio en cuestión de días, y aquí está el detalle que hace que todo esto sea aún más explosivo. La audiencia de confirmación de su exesposo como nominado a un puesto de gabinete está programada para principios de marzo. 6 semanas. Tic-tac. Vamos a reconstruir esas 72 horas minuto a minuto, porque el orden de los eventos no fue aleatorio, fue una ejecución quirúrgica. Lunes por la tarde y 2 de la tarde hora del este. El abogado de Melania Trump presenta un documento ante la oficina del fiscal especial. Se llama Acuerdo de Proffer. En términos simples, un proffer es como mostrar tus cartas antes de jugar. El testigo le dice a los fiscales qué sabe, qué está dispuesto a declarar bajo juramento y qué evidencia puede entregar. A cambio, los fiscales consideran otorgar inmunidad, es decir, protección contra cargos basados en ese testimonio. Esto ocurre regularmente en casos federales. Lo que hace que este sea extraordinario es quién es la testigo y qué está ofreciendo sobre la mesa. Martes por la tarde, 2 de la tarde hora del este. Exactamente 24 horas después de que se presentó el proffer, el equipo legal del acusado presenta una apelación de emergencia ante la Corte Suprema. Sí, solicitan que se bloquee su testimonio antes de que el gran jurado pueda escucharlo. Su argumento: el testimonio de un cónyuge viola las protecciones de privacidad marital bajo la Quinta Enmienda. Preparar una apelación de emergencia en 24 horas es increíblemente rápido. La mayoría tarda semanas en armarse. El hecho de que esta estuviera lista tan rápido sugiere fuertemente que la defensa ya sabía que esto venía y había estado preparándose con anticipación. Miércoles por la mañana. La Corte Suprema recibe oficialmente la apelación. Le asignan un número de caso y la programan para revisión. Pero aquí está el detalle crucial. No emitieron una suspensión temporal. Una suspensión significa que todo se detiene mientras la Corte delibera. Sin suspensión, significa que el proceso legal sigue avanzando mientras consideran el asunto. Este silencio de la Corte importa muchísimo. Cuando la Corte Suprema emite una suspensión inmediata, generalmente significa que los jueces piensan que el argumento tiene algún mérito. Cuando dejan que las cosas continúen sin pausa, generalmente significa que tienen serias dudas sobre el argumento. Jueves por la mañana, 10:03 de la mañana. La Corte Suprema da su respuesta final. Una oración. Solicitud denegada. Ninguna disidencia de ningún juez. El juez Thomas no estuvo en desacuerdo. El juez Alito no estuvo en desacuerdo. Los jueces Gorsuch, Kavanaugh y Barrett, todos nombrados por Trump, tampoco estuvieron en desacuerdo. Fue un rechazo unánime y absoluto. Cuando la Corte escribe una opinión, incluso breve, significa que la cuestión legal necesitaba alguna explicación.
cuando emiten una sola oración sin desacuerdos, eso significa que la apelación ni siquiera valía la pena discutir. En más de 30 años, siguiendo casos legales, este tipo de rechazo total solo se ha visto un puñado de veces. Y cada vez significó que el argumento legal era tan débil que no merecía el tiempo de la corte para explicar por qué falló. Entonces, esa es la secuencia completa de 72 horas. Proffer presentado el lunes. Apelación de emergencia presentada el martes. La corte recibió la apelación, pero no pausó nada el miércoles. Solicitud denegada el jueves. Ejecución perfecta. Ahora déjame mostrarte qué hay realmente dentro del acuerdo de Proffer, porque la evidencia que está ofreciendo es mucho más seria de lo que sugieren los titulares. Categoría 1. Documentos financieros mostrando conocimiento de evaluaciones fraudulentas. Ella firmó declaraciones de impuestos conjuntas desde 2014 hasta 2020. Eso es 6 años de presentaciones fiscales donde ambos cónyuges firman bajo pena de perjurio, jurando que la información financiera es correcta. Estas declaraciones dependen fuertemente de cómo se evalúan los activos, cuánto valen las propiedades, cuánto ingreso producen, qué deducciones fiscales aplican. Si esos valores de propiedades fueron inflados cuando se mostraron a los bancos para obtener préstamos, pero luego fueron reducidos cuando se reportaron a las autoridades fiscales para pagar menos impuestos. Eso es fraude bancario y fraude fiscal simultáneamente. Y una firma en una declaración conjunta crea riesgo legal para ambas personas que firmaron. El Proffer también establece que ella estuvo presente en reuniones con contadores donde se discutieron valores de activos. Incluso hizo preguntas sobre cómo se estaban reportando las propiedades. Todo esto está respaldado por correos electrónicos que los fiscales ya tienen. Categoría 2. Comunicaciones. Esto incluye mensajes de texto entre ella y el acusado discutiendo valores de propiedades antes de reuniones con prestamistas. También incluye correos electrónicos con contadores donde ella cuestionó las diferencias entre lo que se le decía a los bancos y lo que se reportaba a las autoridades fiscales. Además de eso, hay conversaciones telefónicas grabadas donde se discutieron valores específicos de propiedades en conexión con solicitudes de préstamos. En casos federales, si grabó conversaciones de manera que cumplió con las leyes de consentimiento, esas grabaciones pueden usarse como evidencia. Si las está ofreciendo en un Proffer, los fiscales ya verificaron cuidadosamente que las grabaciones son auténticas. Categoría 3. Corroboración de testigos. Ella puede confirmar lo que los contadores ya le dijeron al gran jurado. Puede respaldar lo que los banqueros declararon bajo juramento. Puede apoyar lo que los tasadores de propiedades dijeron sobre ser presionados para hacer que los valores de las propiedades parecieran más altos de lo que realmente eran. En casos federales, la corroboración es extremadamente importante. Si un testigo dice que estuvo en una reunión donde se discutieron valuaciones deshonestas, eso es fuerte. Si un segundo testigo dice que estuvo en esa misma reunión y confirma lo que se dijo, eso es más fuerte. Si un tercer testigo produce documentos de esa misma reunión mostrando los valores deshonestos, eso crea un patrón de evidencia que se vuelve casi imposible de superar para cualquier defensa. Aquí está el mayor shock legal enterrado dentro de este Proffer. Ella está renunciando al privilegio conyugal. En la mayoría de los casos, un cónyuge no puede ser obligado a testificar contra su pareja. Esta protección existe porque la ley reconoce que el matrimonio requiere confianza, y el sistema legal no debería destruir esa confianza forzando testimonio. Pero el privilegio conyugal puede ser renunciado voluntariamente. Su acuerdo de Proffer establece específicamente que el privilegio se renuncia para todos los asuntos cubiertos en el acuerdo. Esto no es que los fiscales la estén obligando a cooperar. Esto es ella eligiendo cooperar por su propia voluntad. La cooperación conyugal se ha visto antes en casos de crimen organizado, donde esposas de figuras de la mafia testificaron para protegerse. Se ha visto en casos de fraude corporativo, donde cónyuges de ejecutivos de negocios cooperaron después de darse cuenta de que compartían riesgo legal. Pero esta es la primera vez a este nivel, donde el acusado una vez ocupó el cargo más alto del país, que un cónyuge se presenta con registros financieros, comunicaciones y testimonio directo. La apelación de emergencia del acusado ante la Corte Suprema presentó 3 argumentos legales principales, y los 3 fallaron espectacularmente. Argumento 1. El testimonio conyugal viola las protecciones de privacidad marital bajo la Quinta Enmienda. Pero hay 150 años de fallos de la Corte Suprema diciendo que el privilegio conyugal puede ser renunciado voluntariamente. El caso clave es Trammell vs. United States de 1980, que dictaminó que el cónyuge testigo es quien controla el privilegio.
Eso significa que la decisión de testificar pertenece al testigo, no al acusado. Si el testigo elige renunciar al privilegio y testificar, el acusado no puede detenerlo. Ese fallo nunca ha sido revocado y cada tribunal de circuito federal en el país lo sigue. Así que este argumento no tenía base legal en absoluto. Argumento 2. El acuerdo de Proffer fue obtenido mediante fuerza, amenazas o presión de los fiscales, haciendo el testimonio involuntario. Pero la presentación incluye una declaración jurada de su propio abogado, diciendo que ella fue quien se acercó primero a la oficina del fiscal especial. Su abogado inició el contacto, propuso la cooperación y negoció los términos. No se emitió ninguna citación y no se hicieron amenazas. El Proffer fue completamente su decisión. Los tribunales federales tienen un estándar claro para determinar si la cooperación es voluntaria. ¿Fue amenazado el testigo con cargos si no cooperaba? ¿Fue usada su propia responsabilidad criminal potencial para presionarlo? Si la respuesta a ambas es no, y el testigo acudió a los fiscales por su cuenta, la cooperación es voluntaria. La declaración jurada de su abogado destruyó completamente la afirmación de coacción. Argumento 3. Permitir este testimonio establecería un precedente peligroso que destruiría la privacidad marital en todos los casos futuros. Pero ese precedente ya existe. Los cónyuges testifican regularmente en casos federales cuando eligen hacerlo. El caso Trammell resolvió esta cuestión en 1980. Lo que la defensa realmente estaba pidiendo era una excepción especial basada en quién es el acusado. La Corte Suprema no crea excepciones basadas en la identidad de una persona. La ley se aplica por igual a todos. Entonces, cuando la Corte emitió su rechazo de una oración con 0 desacuerdos, envió un mensaje claro. Los argumentos no solo eran débiles, fueron considerados frívolos. Para tener éxito con una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, debes mostrar que ocurrirá un daño grave e irreversible y que es probable que ganes por méritos legales. Esta apelación no mostró ninguno de los dos. Escuchar testimonio es simplemente cómo funciona el sistema de justicia, y ganar por méritos habría requerido revocar el fallo Trammell, lo cual ningún juez estuvo dispuesto a hacer. Con la apelación de la Corte Suprema denegada, el gran jurado ahora puede escuchar su testimonio en cuestión de días. El gran jurado en este caso se reúne los martes y jueves, que es práctica estándar en el Distrito Sur de Nueva York, donde se maneja el caso. Si los fiscales están listos, y el Proffer sugiere que lo están, ella podría aparecer ante el gran jurado dentro de los próximos 7 días, posiblemente tan pronto como el próximo martes. Una vez que su testimonio esté completo, los fiscales enfrentan una elección estratégica entre dos opciones. La primera opción es usar su testimonio para fortalecer los cargos existentes. La acusación actual incluye 34 cargos de falsificación de registros comerciales y fraude bancario. Su testimonio sobre firmar declaraciones de impuestos conjuntas, asistir a reuniones con contadores y respaldar a otros testigos fortalecería el caso sobre los cargos que ya se han presentado. La segunda opción es buscar lo que se llama una acusación sustitutiva, que agregaría nuevos cargos basados en la nueva evidencia que ella proporciona. Una cosa a observar de cerca es una conversación de marzo de 2020 que ella menciona en el Proffer. Na dice que estuvo presente durante una llamada telefónica entre el acusado y un banquero donde se discutieron valores de propiedades antes de una solicitud de préstamo. Si esa llamada incluyó a ambos haciendo declaraciones falsas juntos, con él diciendo una cosa y ella confirmándola mientras ambos sabían que no era cierto, eso es conspiración para cometer fraude bancario. La conspiración es un delito separado del fraude en sí. Requiere un acuerdo entre 2 o más personas para cometer un acto ilegal, más al menos un paso concreto hacia llevarlo a cabo. Una llamada telefónica donde ambas personas mienten intencionalmente a un banco es el acuerdo. Enviar la solicitud de préstamo es el paso concreto. Si los fiscales creen que pueden probar conspiración a través de su testimonio, perseguirán cargos adicionales. Una acusación sustitutiva agregaría nuevos cargos y podría aumentar significativamente la exposición legal del acusado. El juicio está actualmente programado para el 16 de septiembre, que está a 28 semanas de distancia. Con la apelación de la Corte Suprema denegada, no quedan más tácticas de demora disponibles. No más mociones de emergencia para bloquear evidencia. No más reclamos de privilegios sobre los cuales argumentar. Esa fecha de juicio se mantendrá. Este caso establece 3 precedentes que podrían afectar las acusaciones federales durante las próximas décadas. Precedente 1. Cooperación conyugal en los niveles más altos de poder. Los cónyuges han cooperado en casos de crimen organizado antes. En los años 80, los fiscales dependieron de esposas testificando contra esposos en casos de la mafia.
la esposa de Sammy Gravano, cooperó, y también lo hizo la esposa de Henry Hill en el caso que inspiró la película Goodfellas. Los cónyuges también han cooperado en casos de fraude corporativo. Durante las acusaciones de Enron, múltiples cónyuges de ejecutivos testificaron, pero nadie había visto esto a nivel presidencial, con el cónyuge de alguien que ocupó el cargo más alto presentándose con registros financieros, comunicaciones y testimonio que directamente los implica en crímenes federales. Esto cambia el juego para futuras investigaciones. Si un fiscal federal está construyendo un caso contra un funcionario poderoso y sabe que el cónyuge tiene exposición legal compartida porque firmó documentos o asistió a reuniones, ahora tienen precedente de la Corte Suprema confirmando que el privilegio conyugal no puede bloquear la cooperación voluntaria. Y precedente 2. La respuesta rápida de la Corte Suprema envía un mensaje de que los reclamos de privilegio no se permitirán para retrasar casos federales. El rechazo de una oración con 0 disidencias acaba de establecer un estándar. Cuando el privilegio conyugal es renunciado voluntariamente, las apelaciones de emergencia basadas en privacidad marital no tendrán éxito. Los tribunales no permitirán que las tácticas de demora se disfracen como argumentos constitucionales. Esto importa para cada futuro caso de delitos de cuello blanco donde los cónyuges comparten exposición financiera. Los abogados defensores ahora saben que los reclamos de privilegio no funcionarán como estrategia para ganar tiempo cuando el testigo ha elegido cooperar. Precedente 3. La responsabilidad aplica sin importar cuán rico o poderoso sea alguien. Y durante décadas, los acusados adinerados han usado tácticas procesales para alargar casos con apelaciones interminables, reclamos de privilegio y mociones de emergencia, esperando sobrevivir a los fiscales o esperar cambios políticos. Este caso muestra que el sistema aún puede funcionar cuando los tribunales actúan decisivamente. El juez mantuvo un calendario estricto. La Corte Suprema rechazó unánimemente las tácticas de demora. El proceso del gran jurado continuó sin interrupción. La Corte dijo que no. El juez dijo que no. La ley se aplicó por igual y el sistema funcionó porque las instituciones se mantuvieron firmes. Durante los próximos 30 días, 3 cosas específicas a observar revelarán la estrategia de la acusación. Primero, actividad del gran jurado. Si nuevos testigos son citados dentro de 2 semanas, que significa que los fiscales están construyendo hacia nuevos cargos. El patrón de nuevos testigos y citaciones te dirá todo, porque más testigos significa más cargos. Segundo, la respuesta del equipo de defensa. Casi con certeza presentarán una moción para que su testimonio sea desechado, lo cual es estándar. Pero lo que importa es en qué se enfocan. Si atacan las grabaciones, significa que las grabaciones son dañinas. Si atacan su credibilidad, significa que los documentos son fuertes. Las mociones defensivas revelan cuál es realmente la evidencia más fuerte de la acusación. Tercero, si el acuerdo de inmunidad se finaliza. El profer es solo el primer paso. La inmunidad completa requiere un acuerdo de cooperación firmado, que es un contrato formal que explica exactamente qué testimonio se requiere y qué protecciones se otorgan a cambio. Si cuando ese documento se presente, mostrará los términos completos. Si obtiene inmunidad total, inmunidad parcial o lo que se llama inmunidad de uso, que solo protege el testimonio en sí de ser usado en su contra. La Corte Suprema no escribió una opinión porque la ley ya estaba establecida. El privilegio conyugal puede ser renunciado. La evidencia será escuchada. Nadie está por encima de la ley. No por riqueza, no por privilegio y no a través de apelaciones interminables. El sistema funcionó porque la Corte siguió el precedente establecido. Si te gustó este análisis, dale me gusta y suscríbete para más desgloses de casos legales de alto impacto. Activa la campana para no perderte el próximo. Comparte este video con quien necesite entender cómo funciona realmente el sistema judicial federal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos vemos en el siguiente.